Las fuerzas intermoleculares que mantienen unidas las partículas determinan las propiedades físicas de las sustancias. En este video explicaremos en particular la influencia que tienen sobre las temperaturas de cambio de estado y la solubilidad. A escala macroscópica, la materia se encuentra en estado sólido, líquido o gaseoso. A escala microscópica, la diferencia entre los estados de agregación está determinada por el ensamblaje de las partículas, su agitación y la intensidad de las fuerzas que las mantienen unidas. Los cambios de estado implican variaciones de la intensidad de las interacciones atractivas entre las partículas que constituyen un cuerpo. El cambio de estado implica el pasaje de un cuerpo de un estado de agregación a otro. Esta transformación involucra intercambios de energía. La curva muestra la evolución de la temperatura de un cuerpo puro durante el calentamiento a partir del estado sólido. En ella se destacan porciones crecientes que corresponden a intervalos en los que la energía suministrada en forma de calor hace aumentar la energía cinética de las partículas, lo que se manifiesta como un aumento de temperatura. Durante el cambio de estado la temperatura permanece constante. La energía aportada no produce aumento de la agitación, sino que permite debilitar o vencer las fuerzas intermoleculares. Podemos deducir que cuanto más intensas sean las fuerzas intermoleculares, será necesario aportar más energía para debilitarlas o romperlas, por lo que la temperatura que debe alcanzarse para que el cambio de estado se produzca será más elevada. Cuando un soluto se disuelve en un solvente, se integra a él para constituir una sola fase. La mezcla es homogénea y no pueden distinguirse sus componentes a simple vista. A escala microscópica, las partículas se intercalan y se establecen entre ellas interacciones atractivas que estabilizan la mezcla. La disolución implica que puedan establecerse estas atracciones entre las partículas del soluto y las del solvente. ¿Cómo pueden explicarse las propiedades de una sustancia? Para comprender la relación entre las fuerzas intermoleculares y las propiedades físicas, estudiaremos el comportamiento de algunas sustancias. El cuadro muestra los valores de las temperaturas de cambio de estado y la solubilidad en distintos solventes de sustancias de masas molares comparables, como lo son el propano, el éter dimetílico y el etanol, y de sustancias simples formadas por moléculas diatómicas como el dicloro y el diyodo. Veamos primero las temperaturas de cambio de estado en el caso del propano, del éter dimetílico y del etanol. El estudio de los enlaces en estas moléculas permite determinar que la molécula de propano es apolar, ya que todos sus enlaces son covalentes no polares. Las moléculas de éter dimetílico y de etanol tienen enlaces covalentes polares, con una geometría angular en torno al átomo de oxígeno. Existe entonces en estas moléculas un momento dipolar resultante. Estas moléculas son polares. Las moléculas de propano están unidas por fuerzas de dispersión y las de éter dimetílico por fuerzas dipolares. En la molécula de etanol vemos que está presente el grupo oxidrilo OH. Esta molécula tiene un átomo de hidrógeno unido a un átomo pequeño, altamente electronegativo que tiene pares no enlazantes, lo que permite la formación de puentes de hidrógeno entre las moléculas de etanol. Los valores de las temperaturas de cambio de estado de estas tres sustancias permiten ordenar en forma creciente la intensidad de estos tres tipos de fuerzas intermoleculares. Las fuerzas de dispersión son en promedio las menos intensas y los puentes de hidrógeno las más intensas. Las moléculas de dicloro y de diyodo son ambas apolares, ya que están formadas por átomos de un mismo elemento, y se asocian entonces mediante fuerzas de dispersión. ¿Cómo explicar entonces las diferencias de comportamiento de estas dos sustancias? El dicloro es gaseoso a temperatura ambiente, mientras que el diyodo es un sólido. La molécula de diyodo es de mayor tamaño, por lo que contiene mayor cantidad de electrones. Por esto, puede polarizarse más fácilmente que las de dicloro.
Esto determina que las moléculas de diodo se unen más fuertemente entre ellas, lo que explica que sus temperaturas de cambio de estado sean mayores que las del dicloro. Apliquemos estas conclusiones para explicar el comportamiento de los alcanos y los alcoholes. Se trata de dos familias de compuestos orgánicos. Los alcanos son hidrocarburos formados únicamente por carbono e hidrógeno, y los alcoholes presentan un grupo funcional oxidrilo unido a un átomo de carbono. La gráfica muestra la evolución de la temperatura de ebullición de compuestos lineales de estas familias en función del número de átomos de carbono en la cadena. Pausen el video mientras piensan en cómo explicar la diferencia de forma entre estas dos curvas. Observamos que para cada familia, cuanto mayor es el número de átomos de carbono en la cadena, mayor es la temperatura de ebullición. Las moléculas de los hidrocarburos son apolares. Pueden interactuar entre sí mediante fuerzas de dispersión que resultan de la formación de dipolos instantáneos y dipolos inducidos. Cuanto mayor es el tamaño de la molécula, mayor es la probabilidad de que la nube electrónica se distorsione, lo que intensifica las atracciones entre las moléculas. Las fuerzas de dispersión son por lo tanto más intensas cuando la cadena es más larga, lo que determina que la energía necesaria para vencerlas sea más grande y por lo tanto que el punto de ebullición aumente. Para compuestos de una misma familia, la molécula es más polarizable cuanto mayor es su tamaño, lo que determina que las moléculas estén más fuertemente atraídas. Ocurre lo mismo en el caso de los alcoholes. Observamos también que para un número dado de átomos de carbono, la temperatura de ebullición del alcohol es siempre más alta que la del alcano. La presencia del grupo funcional OH permite la formación de puentes de hidrógeno entre el átomo de oxígeno pequeño, muy electronegativo y portador de pares no enlazantes, y un átomo de hidrógeno con carga parcial positiva de una molécula vecina. La presencia del grupo OH en los halcones permite la formación de puentes de hidrógeno, por lo que la atracción entre las moléculas es más intensa. Analicemos ahora la solubilidad. La disolución de una sustancia molecular en agua se explica por la interacción entre las moléculas de soluto y las de solvente. Para que esto ocurra, la intensidad y la naturaleza de las fuerzas atractivas deben ser comparables a las que existen en cada sustancia para poder formar un sistema homogéneo. En este ejemplo, se establecen fuerzas de atracción, en este caso puentes de hidrógeno, entre las moléculas de agua y las moléculas de etanol. En el caso de un sólido iónico, las moléculas del solvente deben poder desprender los iones del cristal y luego rodearlos orientándoles según su carga. Cuando el cloruro de sodio se disuelve en agua, las moléculas de agua extraen los iones del cristal y se orientan en torno a ellos en función de su carga, formando iones hidratados. De manera general, una sustancia es soluble en un solvente cuando pueden establecerse interacciones atractivas entre las partículas que lo constituyen. Es entonces esperable que un soluto formado por moléculas apolares sea soluble en un solvente apolar, mientras que un soluto iónico o formado por moléculas polares sea soluble en un solvente polar como el agua. La expresión lo semejante disuelve a lo semejante resume estas conclusiones. Encontramos una aplicación de estos comportamientos en el caso de los desmaquillantes bifásicos. Los productos de maquillaje y las sustancias que ensucian la piel contienen moléculas polares, moléculas apolares y compuestos iónicos. El desmaquillante contiene dos solventes, uno polar y uno apolar. Cada componente de esta mezcla heterogénea es responsable de disolver las distintas sustancias que se depositaron en la piel. Volviendo a los datos experimentales, podemos explicar la diferencia de las propiedades físicas estudiadas. Para sustancias de masa molar similar, la diferencia se debe al carácter polar
o apolar de las moléculas y a la posibilidad de formar puentes de hidrógeno. El propano tiene las temperaturas de cambio de estado más bajas y es insoluble en agua, pero soluble en ciclohexano, que es un solvente apolar. El etanol, cuyas moléculas pueden formar puentes de hidrógeno, hierve a una temperatura elevada, se mezcla en todas proporciones con agua y es insoluble en ciclohexano. En el caso de las moléculas de dicloro y diyodo, la mayor polarizabilidad del diyodo le permite formar interacciones de tipo dipolo-dipolo inducido con las moléculas de agua, lo que lo hace débilmente soluble en este solvente. Las fuerzas intermoleculares explican el comportamiento de las sustancias y dependen de su composición y de su estructura. Las vitamínas liposolubles, formadas por moléculas apolares, pueden ser almacenadas en el tejido adiposo, mientras que las vitaminas hidrosolubles se eliminan fácilmente y por lo tanto deben estar presentes de forma cotidiana en nuestra alimentación. Los puentes de hidrógeno determinan que el agua sea líquida a temperatura ambiente, lo que permite la vida acuática y aún más, son responsables de la vida tal como la conocemos.